Bueno, buenas tardes y vamos a comenzar ahora con la tercera mesa de este Congreso Forestal. Ahora, después del café, eu sou Javier Piñuela, o técnico de Red Estatal de Montes Públicos de la zona noroeste. Vamos a comenzar con Luis Ignacio Rojo, que es el jefe del Servicio de Gestión Forestal de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León. Luego va a estar Fernando Gámero Guerrero, jefe de sección de coordinación del área de programas forestales de la Junta de Extremadura. Y para finalizar, Rafael Romero, que es el jefe de la sección forestal sostenible de la Dirección General de Política Forestal de la Junta de Andalucía. Luis Ignacio, todo tuyo. Vamos a intentar 10 minutos cada uno porque lo interesante son las preguntas de después. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a intentar que sean 5 y a ser muy breve, porque yo creo que muchos de los aspectos ya se han tratado, son comunes, otros no, y son los que voy a resaltar. En Castilla y León, y de hecho la presentación, yo os lo cuento y va a ser esta gráfica porque yo creo que indica un poco cuál es la situación de la movilización de madera en Castilla y León, con los apuntes que os comentaré. La tradición de movilización de madera en Castilla y León yo creo que se ha mantenido más o menos estable a lo largo de las décadas. No ha habido momentos ni procesos de una gran disminución de la producción, ni ha habido circunstancias que hayan obligado, bien por presión social o bien con las habituales subes-bajas, vaivenes de la situación comercial, pero no ha habido estrechamientos de llegar a un punto de una producción muy baja. Siempre ha habido una producción bastante importante. No sé qué ha sido antes, el huevo o la gallina, pero el hecho eso supongo que ha hecho que haya un tejido industrial que demanda esa madera. En mi día a día, y la gente que está aquí de los servicios territoriales lo sufre en propias carnes, es que la frase de los hermanos Marx, más madera, la industria reclama más madera continuamente. Es verdad que hay como dos, o yo al menos veo dos grandes industrias diferentes. Dos industrias. La gran industria que leáis, esas grandes industrias que consumen grandes cantidades de madera, radicadas pues, en Valladolid, en Soria, en Burgos, Losán, zona de Arauco, que suministran a otras grandes empresas y que necesitan una buena cantidad de madera y una previsión de esa cantidad de madera. Y luego el pequeño maderista, que también lo hay y está disperso, y ese... hay muchos todavía, pero comparte la problemática que se ha hablado. Pues en general son empresas pequeñas, con poca capacidad de adaptación y que tienen un relevo generacional pues dudoso. Aunque es verdad que muchas de estas empresas son suministradoras de las primeras, de las grandes, con lo cual su desaparición, de una manera u otra, supondrá un problema o al menos un cambio en el planteamiento. Por dar un poco los datos que han dado todo el mundo, pues en Castilla y León, de las 9 millones de hectáreas que tenemos en la comunidad, la mitad, un poquito más, es forestal, 5,1. De esos 5,1, 3,25 millones de hectáreas son arboladas, el resto desarboladas, y eso se gestiona 2 millones más o menos de gestión pública, los montes de utilidad pública, que son en torno a 1.200.000, más consorcios y convenios, y el resto, 3,1, son de gestión privada. No privados, sino de gestión privada. Pueden ser de particulares o de entidades públicas, pero en régimen patrimonial. Los crecimientos que nos da el cuarto Inventario Forestal Nacional son de 8,1 millones de hectáreas. Si comparamos eso con las cortas que podéis ver ahí, pues hay muchísimo margen para la mejora, aunque también es verdad que de esos 8,1 millones que crecen hay que tener en cuenta una característica importante de lo que las empresas nos demandan. Las empresas nos demandan, en su gran mayoría, conífera y bastante regular. Primeras, segundas claras, cortas a hecho o cortas finales, pero no nos demandan rebollo en cantidad significativa, ni nos demandan roble, ni haya. Lo que demandan, sobre todo, y además le han puesto una cifra, porque eso sí que amablemente nos lo han dicho, quieren que todos los años pongamos en el mercado 4 millones de metros cúbicos de madera de conífera. Cuando uno trata ese número y lo compara con los 8,1 y tiene en cuenta que en los 8,1 están muchas especies que no interesan a la industria. La primera especie en superficie en Castilla y León es el Quercus pyrenaica y esa no le interesa a la industria, solamente es objeto de aprovechamientos vecinales o de pequeños rematantes para aprovechamientos de leñas. Pues vemos que ese aparente crecimiento que se desaprovecha en Castilla y León pues no es tanto. ¿Vale? En 2014-2022 hubo un programa de movilización de productos forestales y ahí se hizo una estimación más o menos
acertada, más o menos errada, pero es una estimación de esa cantidad de madera que realmente podría ser aprovechable, y la fijaba en poco más de 5 millones de metros cúbicos, con lo cual ya la diferencia con lo que se corta no es tanta, pero hay margen de mejora y tenemos demanda. Una parte importante también de lo que se... Bueno, importante, pero de la frondosa que sí se corta, pues es chopera. La cuenca del Duero es muy importante en la producción de chopo, y de lo que es producción de frondosa, pues en su inmensa mayoría o muy buena parte se corresponde con el chopo, y otra parte casi con las leñas, en su mayoría concentrado en lo que es comercial en Salamanca. Aunque, como indicación, pues estamos intentando al rebollo sacarle partido, como podemos. Hay proyectos LAI, otro tipo de proyectos para intentar comercializarlo, pero los costes de producción, pues de aprovechamiento, perdón, son un limitante importante. Ahí llega hasta 2024, hasta 2023, perdón. En 2024 podríamos estar hablando de unos 2 millones de metros cúbicos. ¿Qué problemas tenemos? Pues no me gusta decirlo, me entristece, pero yo creo que tenemos que decir que hay demanda de madera y hay madera. El cuello de botella ahora mismo casi se centra en la propia administración y en la capacidad para sacar esos lotes. No hay salvo cuestiones puntuales, que siempre hay. Castellón es muy grande y colinda con muchas regiones, y también con Madrid, por ejemplo, y hay situaciones puntuales donde la gente se opone a una corta. Bueno, a ver las haylas, pero no es en general un elemento que condicione la gestión forestal. Y no es un problema, y de hecho pues también tenemos esas zonas de pinares de Soria-Burgos, por ejemplo, que es un poco, pero vamos, también Segovia, también Valladolid, donde también Ávila, las provincias tradicionalmente ordenadoras, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que responde a la historia forestal, parece mentira, pero se sigue notando también, donde no es que no haya problemas, sino que lo que se demanda es que se corte madera, y siempre ha habido ese ingreso. La verdad que cada vez con menos cantidad, pero vamos, no tenemos un problema tampoco de pelea. El problema principal que os digo, probablemente sea que la Administración somos un cuello de botella. Ahora os comento cómo intentaremos solucionarlo o paliarlo. Otro problema, entre comillas, pero que sí que va condicionando la gestión forestal, porque todo tiene ventajas e inconvenientes, y que haya demanda de madera también tiene sus inconvenientes, es que esa gran industria quiere, como grande que es y que maneja muchos volúmenes, tener una gran cantidad de madera en cartera y en previsión, ¿no? De ahí que siempre quieran más madera, mucha de la cual luego tardan muchísimo en cortar, cosa que condiciona la gestión forestal. Ellos quieren tener toda esa madera para, bueno, pues si vienen mal dadas, pues ya la cortaré, si vienen bien dadas, pues la corto rápidamente, y en cualquier caso, con los medios de producción que tienen esas grandes industrias, que desde luego son perfectamente mecanizados y no van a asumir ninguna corta en un sitio donde no se pueda meter una procesadora y un autocargador, pues nos condiciona, bueno, bendito problema por un lado, pero es un problema que también hay que afrontar, ¿eh? O sea, la acumulación. Yo he llegado a decirles en alguna ocasión, digo, oye, si lo que quieres es un parque de madera vivo, que igual es una idea, pues lo podemos hablar, pero hay que cobrarlo, claro. Un poco en broma, porque eso te condiciona pues toda la marcha ordenada de los montes, pero tampoco sería una locura llega a un punto. El cuello de botella de la Administración pues viene causado por dos cuestiones, fundamentalmente, creo yo. Por la cortedad de las plantillas, y eso sobre todo en referencia a cómo han ido cambiando las cosas a lo largo de las 2 o 3 últimas décadas, donde la gestión forestal se hacía de una manera bastante autónoma. Nunca, yo voy a hacer un poco de autocrítica, porque soy un poco raro, como siempre digo. Nunca hemos comunicado bien, pero es que llevamos una historia donde comunicar, ¿para qué? Si yo me lo guiso, yo me lo como, me organizo perfectamente y a mí nadie me dice nada. ¿Para qué voy a comunicar? Ahora sí, lo necesitamos, pero es normal que no tengamos esa tradición. Tampoco nos tenemos que flagelar, creo yo. Hay que cambiar, hay que comunicar, y es una de las cosas que le pedimos a la REM y que salga hacia afuera, ¿no? Pero no nos hacía falta. Pero ahora sí, porque ahora es muy habitual que la gente pregunte, que acude al procurador del común, que haga una pregunta por vía del correo del ciudadano, por en 1000 situaciones. Los recursos era algo que no existía en el año 1970, la ciudadanía no sabía qué era eso, y ahora todo el mundo recurre o todo el mundo pone. Eso detrae muchos recursos de técnicos, de tiempo, que antes se dedicaban a otras cosas. Las cosas hay que justificarlas mucho más, las planificaciones pues tienen otra complejidad. Nosotros acabamos de aprobar, tenemos recién extradito un nuevo decreto de planificación, donde hemos buscado, con mejor o peor acierto, la historia lo dirá, la simplificación. Hemos puesto en marcha los referentes técnicos silvícolas, eso pensando sobre todo en los montes particulares, pero bueno, también hay montes públicos chiquititos, donde uno se puede adherir de manera inmediata, ya está
ya está ordenado y, por lo tanto, y conforme la normativa en aprovechamientos ya puede aprovechar el monte. Bueno, intentamos que eso se aligere, como bien han dicho, y que no sea un lastre. Y, por otro lado, os he dicho dos situaciones, la del personal y la otra es la digitalización. Ahí tengo que autoflagelarme otra vez porque estamos en una situación de digitalización pues realmente precaria. Tenemos algunas aplicaciones, pero no están generalmente usadas, no hay una centralización adecuada en ese sentido y a día de hoy eso pues es un lastre importante y eso lo queremos resolver. Estamos en vías de y estamos iniciando aplicaciones para poder sumarnos al hoy y dejar de estar un poco en el pasado que desgraciadamente estamos ahí. En cuanto a toda la información que disponemos, como ha comentado algún compañero, pues también hay un visor que se llama IDECIL, Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León, que está al alcance de cualquiera y donde están también pues, todos los montes públicos, los montes ordenados, incluso las parcelas de inventario. Queremos que haya más información y la pondremos. Y en cuanto a la demanda que hay, como os digo, es muy clara y muy definida, y es la madera en rollo de conífera. Pero hay una circunstancia con la que yo tengo esperanza, que es la de las redes de calor. Antes algún compañero ha dicho que eso requiere una inversión inicial. En Castilla y León se están haciendo, se ha invertido, hay ya bastantes, en bastantes ciudades, se están ampliando y eso supone una demanda de madera de poca calidad, pero y eso puede ser un tractor. Podría ser un tractor, y habrá que intentarlo, de esa madera que no se moviliza, como la del rebollo, que puede tener buena calidad, que tiene unos problemas, pero que si tiene una demanda por otro lado, o con otro tipo de ayuda, como fuere, se empiece a movilizar. Y en cualquier caso nos ha permitido, por ejemplo, con la experiencia del incendio de la Culebra del año 2022, los de este verano todavía están recientes, aunque las licitaciones ya están, ya hay rematantes adjudicados y ya hay rematantes cortando madera del verano de los incendios de este verano. Pero la gran cantidad de madera que se sacó de los montes de Castilla y León, que fue la Culebra y fue Monsagro y fue también en Ávila, en fin, fueron unos cuantos, una buena parte marchó a trituración, una buena parte salía del monte en remolques ya triturado. Entonces, la realidad nos dice que esa demanda de astillas, donde hay plantas que la demanden, funciona. Y como una de las obligaciones de las más o menos legales o no legales, pero que lo sienten como tal, de las empresas, es descarbonizarse, pues la sustitución de calderas de gas o de fuel oil por biomasa, yo creo que en Castilla y León es una realidad y que continuará, supongo. Y ya nada, para acabar, solo deciros que una realidad que creo que se está imponiendo y que va a ser más habitual de lo que nos gustaría es las movilizaciones en masa de grandes cantidades de madera con motivo de los incendios. Desgraciadamente empezamos a tener cierta tradición en Castilla y León. Entonces, en el 2022, solo en los incendios de la Culebra fueron 1,6 millones de metros cúbicos de conífera, que, por cierto, la industria que os digo absorbió perfectamente. Se tardó lo que se tardó, lo que la logística dice que se tiene que tardar, pero hubo muchas empresas que acudieron y las que finalmente remataron trabajaron perfectamente. Y este año son menos, pese a que la superficie es más, pero había mucha de matorral, afortunadamente o no. Bueno, pero hay algo menos, pero hay muchísima en Galicia. Los compañeros de Galicia me han comentado que hay 3,5 millones de madera quemada, de metros cúbicos de madera quemada en Orense. Entonces veremos, es verdad que está en una zona donde la industria sí que lo demanda, veremos si somos capaces de sacarlo. Una parte ya está en marcha y ya se está cortando. También hay algunos lotes desiertos, pero bueno, iremos viendo. Por lo demás, el análisis yo creo que coincide con lo que han dicho el resto de los compañeros y probablemente, y a mi juicio, uno de los retos más importantes es el relevo generacional en cualquiera de los sectores del mundo forestal en el que nos situamos, compartido con el resto de sectores de la economía. Y en este caso yo creo que eso no, mal de muchos es consuelo de tontos, efectivamente, porque no solo vamos a tener que luchar contra un sector poco atractivo, como comentabais en La Rioja, pues es un trabajo duro y es difícil y te exige estar fuera de casa mucho tiempo, sino que vamos a tener que competir con la demanda que tendrán otros sectores que probablemente ofrezcan empleos más atractivos. Y yo creo que eso puede condicionar y mucho el funcionamiento y la movilización de madera en el futuro. Y nada más, como veis se cuenta sola, únicamente los vaivenes económicos no son tanto, yo creo que por lo que os he comentado de que siempre se compra madera para hacer un parque, digamos, y los momentos más álgidos han sido los de 13, 14, 15,
que coinciden con el inicio de ese plan de movilización de la madera, donde se contrató personal para movilizar y hacer lotes, y bueno, pues se llegó a los 3,5 millones, se vio y se mueve más madera. Así que esperemos llegar ahí, porque si tenemos contratada ha empezado a funcionar una asistencia con vocación de continuidad técnica y administrativa, porque la limitación no es solo técnica, sino también administrativa, aparte de la digital, para intentar movilizar más madera. Y no me entretengo más, que ya ha sido bastante. Dejo a los compañeros. Gracias. Pues muchas gracias, Luis Ignacio, y damos la palabra a Fernando Gamero. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí, bueno. Pues aclaro el cargo que ha leído Javier mío, de jefe de sección de coordinación. Bueno, el Servicio Forestal en Extremadura pues se constituye en 2 unidades territoriales, Cáceres y Badajoz, y yo llevo la unidad territorial de los servicios forestales en Badajoz. Bueno, había preparado una pequeña presentación, pero hoy en el largo viaje que he tenido de 7 horas y media, pues me ha quedado el coche tirado con el embrague y ha quedado la presentación allí en el coche, y tengo, gracias a Dios y estupendo para vosotros, una pequeña presentación, resumen de la que traía. Bueno, pues nada, yo cuando escuché al jefe de servicio de Aragón dar cifras esta tarde, pues me vine arriba, ¿no? Porque hablaba de cifras muy similares. Es una región en extensión parecida a Extremadura, 4 millones y pico. Habló de 2 millones y pico también de superficie forestal. Digo, oye, mira, pues estamos igual. Pero claro, cuando empezó a hablar de cifras de montes públicos, me dio un bajón. Y ya cuando vi la gráfica donde aparecíamos al lado de Galicia, que yo fue ya, vamos, para darme un infarto, ¿no? Pero no podemos hacer otra cosa, lo que tenemos es lo que tenemos, vamos subiendo sin duda alguna en superficie de montes públicos, pero nos está resultando complicado. Y además, realmente no quiero subir porque no somos capaces de gestionar lo que tenemos. Es decir, el servicio forestal en los últimos años ha sufrido un desmembramiento progresivo, creciendo el servicio de incendios, que es algo que no podré entender jamás, y sacando el personal casi todo del servicio forestal. Es decir, todo es extinción y nada es prevención. Eso es uno de los grandes fallos. También oigo aquí mucho lamentarse del sector forestal, qué pena cómo está, y yo creo que no. El sector forestal es lo que tiene, es lo que es, y el problema fundamental es el problema de la sociedad. Es una sociedad equivocada en sus objetivos y en su forma de vivir, sin duda alguna. Estoy harto de escuchar todos los días el precio de los pisos en Madrid, y yo me pregunto, ¿por qué la gente no se viene a vivir a Badajoz? Que es baratísimo. Hay una universidad y la gente pues sale preparada, y aquí se vive estupendamente, coño. Todo es Madrid, 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 Madrid y Barcelona. Siempre la misma historia. Pues que se vayan a Badajoz, que se van a encontrar con un sitio muy bueno para vivir. Bueno, pues en cuanto a los montes de utilidad pública, pues los tenemos colocados en lo que es en la corona perimetral de la región. Empezamos en Sierra de Gata al norte, Urdes, estribaciones de Gredos, con los valles del Ambroz, Jerte y el Tietar, que es la Vera, ¿no? La Sierra de Villuercas. Tenemos también una parte importante que estuve yo 20 años allí, que son los montes de Cíjara, estribaciones, digamos, de Sierra Morena al sur, y algo también en Sierra Mamede, Sierra de San Pedro. Es decir, todo exterior. Es decir, yo los 20 años que estuve en Siberia, pues me costaba llegar, digamos, al punto, digamos, de donde yo partía para todos los montes, eran 3 horas desde Badajoz. A partir de ahí al último monte era 1 hora más, es decir, que eran 4 horas cuando iba a los montes. Es decir, nos pegamos las palizas de órdago. Bueno, pues aquellos 20 años pues yo me quedaba sistemáticamente 2 días por semana allí, y allí dormía, y allí convivía con maderistas, con empresas, con agentes forestales, con capataces forestales, y fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida laboral, sin duda alguna. Y yo le pido a mis compañeros que actualmente no hacen esa vida, que vuelvan de nuevo. Tenemos que dar un paso atrás, no un paso adelante, un paso atrás. Si no, estamos perdidos como sociedad, sin duda alguna. Bueno, pues os voy a dar las cifras que traigo de montes públicos. Tenemos 67 montes públicos en la provincia de Badajoz, 128 en la de Cáceres, 185 en total, con una superficie de 180.000 hectáreas. Muy poco, ¿verdad? Pero es lo que hay. Y ya digo que nos quedan grandes. Tenemos también una superficie importante de montes consorciados, pero yo lo digo todos los días, tenemos que quitarnos esa responsabilidad de encima porque no somos capaces de gestionarlos. Y el día que los particulares nos pidan responsabilidades por la falta de gestión, se nos van a caer los palos del sombrajo. No hacemos gestión ninguna de los montes particulares bajo consorcio, cero.
En cuanto a la distribución por propiedad de estos montes públicos, pues tenemos 13.000 hectáreas propiedad de la Junta en Cáceres, 43.000 de entidades locales, en Badajoz, 13.000 propiedad de la Comunidad Autónoma, 43.000 hectáreas de entidades locales y 7.000 hectáreas aproximadamente de montes comunales que se han constituido como montes catalogados. En concreto son 2. En Cáceres tenemos 17.000 de la Comunidad Autónoma y 101.000 propiedad de entidades locales. No hay montes comunales catalogados. Yo tengo ilusión de crecer en montes públicos, en montes catalogados, tirando de los montes comunales. Estamos en comunicación con varios ayuntamientos, a ver si somos capaces de convencerlos que adheridos a nuestra gestión les va a ir bastante mejor, porque los montes comunales tienen una gestión bastante deficiente, sobre todo en relación al arbolado, porque cada vez están más esquilmados, las densidades son menores, hay un aprovechamiento masivo, digamos, de leñas para carbón y cada vez está peor los montes comunales. Y ahí tendrían, digamos, una pequeña salvación. Bueno. En cuanto a certificación forestal, tenemos 30 unidades de gestión forestal, es decir, todos los montes públicos de Extremadura están, 30 montes públicos de Extremadura están con certificación PEF y tenemos 2 ahora bajo certificación FSC. En cuanto a aprovechamientos, pues tenemos aprovechamientos variados. Voy a dejar la madera para el final. Pues los pastos, evidentemente, pues aproximadamente unas 40.000 hectáreas en aprovechamiento, bajo licitación. En resina, en el año 2010, en Badajoz, lo inicié yo, una experiencia de resinación de los montes de Cijara. Llegamos a tener 58 matas y duraron del 2010 al 2015. La crisis acabó. El problema que tenemos en Extremadura es que son grandes poblaciones, muy alejadas de los montes, entonces solo lo que era el trayecto, digamos, de esos pueblos a los montes, pues se llevaba pues todo el pequeño rendimiento que sacaban. Había experiencia, el valor de la resina en aquel momento era muy, muy malo, en fin, nos hemos quedado con 2 resineros en Cijara, menos mal que extendimos esa experiencia al norte de la provincia de Cáceres y bueno, tenemos 25 resineros en la Sierra de Gata y alguno por ahí también en La Vera. El corcho, bueno, pues el corcho venimos todos los años a extraer pues unas 150 toneladas, lo que vienen a ser 3.000 quintales, no sé, si la cuenta no soy capaz de hacer ahora mismo, pero vamos, eso, 150 toneladas de corcho, colmenas, tenemos aproximadamente unas 20.000 colmenas en montes públicos, en caza licitamos 7.000, el resto, digamos, hasta el conjunto de montes públicos se encuentran bajo gestión están bajo gestión del Servicio de Caza y Pesca, y ahora hemos iniciado un aprovechamiento de jara, es decir, que hago un breve resumen, digamos, de las 190.000 hectáreas de montes públicos, 100.000 aproximadamente, digamos, están arboladas con pino piñonero, pino pinaster y Eucalyptus globulus, muy poco del rostrata, y el resto son zonas adhesadas, bosque mediterráneo mixto de encina y alcornoques y monte bajo. Bueno, pues ahora con la jara hemos iniciado, digamos, hemos dado unas autorizaciones de maniales y este año hemos hecho 500 hectáreas de corta de jara con unas 1.600 toneladas. Se va a inaugurar ahora en los próximos meses una planta de extracción de ládano y de aceites esenciales en Villanueva del Fresno, pegado a Portugal y pegado a Andalucía, porque también quieren tirar de jara de Andalucía y creo que tiene buen futuro. Y me han comentado que van a hacer también, digamos, siembra de jara inoculada. Vamos a darle otro, digamos, cariz a esos montes de jara. Tenemos la industria del carbón, parece ser que es la primera de España. En Extremadura tenemos 190 empresas que radican en los 3 pueblos más pobres de España, creo que son, pero donde la vida, vamos, rebosa de riqueza. Es curioso. Cuando Hacienda nos da la estadística de los pueblos más pobres de España, siempre sale Zaínos, Fuenlabrada y Oliva de la Frontera. Madre mía, pues allí se vive de lujo. Yo no sé el dinero de dónde lo saca, porque allí no declara nadie. Pero son los pueblos carboneros, es verdad. Bueno, en cuanto a madera, pues las cifras que estamos sacando fundamentalmente son pino pinaster en el norte de la provincia de Cáceres, pino piñonero en Badajoz, globulus fundamentalmente en Cáceres y algo de rostrata en Badajoz. Lo que es la corta de castaño es mínima en Cáceres, en la zona del Bas, en el Valle del Ambroz. Entonces, en cuanto a metros cúbicos, de media de los últimos 5 años hemos extraído 77.000 metros cúbicos de
de madera de pinaster, 23.000 de piñonero y 10.000 de eucalipto glóbulo fundamentalmente. Los precios medios que hemos obtenido en licitaciones han sido de 19 pinaster, 11 para el piñonero y 7 para el eucalipto. Hemos tenido puntas de 40 euros el metro cúbico de pinaster y locuras también para el piñonero, pero son puntas. Aquí en estas cantidades no están incluidas las grandes cantidades de madera que se están extrayendo con motivo de los incendios que hemos tenido, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, pues gracias a esos aprovechamientos que estamos teniendo, sacamos en 2018 el primer decreto para el reparto de fondos de mejoras, con 67 expedientes en Cáceres y 9 en Badajoz, por un importe de 2.050.000. En la convocatoria que hemos sacado en el 23 hemos tenido 64 expedientes, es decir, 64 montes públicos beneficiados. En Cáceres, 8 en Badajoz y por un importe de 2.316.000 euros. No somos capaces que los ayuntamientos dediquen este dinero realmente a los montes públicos. Siempre se meten en una historia que les hace falta, digamos, una motosierra para la poda allí del pueblo, o un volquete, o una retroexcavadora, pero todo para su pueblo. Lo del monte no echan cuenta, es algo que tenemos que conseguir, vender esa gestión en los ayuntamientos, porque la verdad es que no, están ajenos completamente a lo que tienen allí lejos, que no les sirve para gran cosa más que para tenerlo allí. ¿Y qué más? Bueno, en cuanto a problemas, ayer me llamaron 2 madristas importantes de Extremadura, me dijeron que comentara las dificultades que tienen con los procesos de contratación, sobre todo los de los servicios centrales de Mérida, porque de verdad es que los ayuntamientos están funcionando bastante bien. Bastante bien. Aquí quería yo, bueno, lo comenté con alguien de la REN algún día, a ver si somos capaces de meter a las diputaciones provinciales en esta historia, porque sería una gran ayuda, digamos, como órgano de contratación, o no, o al final pase lo mismo que pasa con Mérida, ¿no? Yo no lo sé, casi mejor es que lo hagan los propios secretarios de los ayuntamientos, que lo hacen mucho más deprisa, no lo sé. Bueno, pues eso, me dijeron que por favor luchemos con esa tardanza que se produce en los órganos de contratación. Los grandes aprovechamientos que nos pidieron entonces sacar se han convertido en un arma arrojadiza contra la población, digamos, local. Lo comentaba ahora con un compañero ahora en el café, que nosotros teníamos 14 maderistas cuando llegué a Siberia en el año 80, 90 y tantos, ¿no? Y ahora no queda ni uno, es decir, con los grandes aprovechamientos hemos conseguido que los pequeños, digamos, rematantes locales hayan desaparecido todos. No eran capaces de licitar esas grandes partidas de madera, con lo cual hemos hecho un flaco favor al monte también nosotros. La falta de mano de obra es clarísima, nos falta gente que corte en el monte, nos falta gente que trabaje en el monte, pues haciendo todo tipo de trabajos. Ya no quiero decir nada de la poda, de la saca de corcho, no tenemos nadie. Es decir, que o realmente espabilamos o esta sociedad se va a convertir, digamos, en un Madrid, un Barcelona, y el resto yo no sé de qué va a vivir. Yo no sé tampoco de qué van a vivir en Madrid y en Barcelona, la verdad. Efectivamente, no sé. Pero allí estamos aislados. Yo he tardado 7 horas y media en llegar aquí, de verdad, un calvario. En Badajoz no tenemos tren, no tenemos carretera, no tenemos nada. ¿Qué vamos a luchar por los montes? En fin, que aquí lo quedo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Y damos ahora el turno de palabra a Rafael Romero. A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, eso, me ha presentado Javier, soy Rafael Romero, jefe de Servicio de Gestión Forestal de la Junta de Andalucía. Y bueno, planteo un poco la ponencia explicando el funcionamiento de la Administración Forestal Andaluza, de la Administración Forestal Autonómica, y sobre todo incidiendo un poco en las singularidades que tenemos respecto de otras comunidades autónomas, porque he estado escuchando que los problemas más o menos son comunes. Todos hablamos desde luego con Luis Ignacio me he sentido muy identificado cuando has hablado de la falta de comunicación, has hablado de la necesidad de telematización. Esas cuestiones, desde luego, son comunes. En algunas cosas podemos ir un poquito más adelante a alguna comunidad autónoma, en otros vamos más retrasados, pero desde luego parece que tenemos muchos deberes por hacer, ¿no?, en ese sentido. Bueno, haciendo una primera presentación de los montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía en la comunidad autónoma, Andalucía tiene una superficie total de 8,7 millones de hectáreas.
4,4, la mitad, estamos un poco como todos los demás, son terreno forestal y monte público casi llega a 1,4 millones de hectáreas. De ese 1,4, la Junta de Andalucía gestiona 1.100.000 hectáreas, más o menos. Gestiona los montes propios, los montes de la comunidad autónoma y gestiona montes con convenio de ayuntamientos. Esa figura quizás es un poco extraña en otras comunidades autónomas porque la Junta de Andalucía no gestiona directamente los montes de utilidad pública propiedad de entidades locales, sino que, de acuerdo a cómo se incluía en la Ley 292, en la Ley Forestal de Andalucía, y cómo está recogido en la Ley de Montes de Andalucía, que, por cierto, está en proceso de aprobación, mañana el Consejo de Gobierno aprobará ya el anteproyecto de ley y pasará ya a trámite parlamentario, los ayuntamientos son los que tienen la competencia de gestionar sus montes y solamente aquellos que decidan firmar un convenio, formalizar un convenio con la Administración autonómica, ceden esa gestión o comparten esa gestión, más bien, con la Junta de Andalucía. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que en Andalucía hay ayuntamientos con medios para gestionarlos, algunos sí, y otros realmente es que están haciendo muy bien las cosas. Otros que son ayuntamientos pequeños, realmente son ayuntamientos que podemos poner como ejemplo y que no necesitan una tutela directa de la Administración autonómica. De hecho, les va mejor casi sin nosotros. Bueno, hablo de ese 1.100.000 hectáreas gestionadas por la comunidad autónoma. Los datos, las estadísticas que proporcionamos anualmente al Ministerio apuntan a una mejora respecto de lo que las estadísticas que dábamos sobre aprovechamientos de madera hace 5 o 6 años. De hecho, Enrique Arrechea creo que ha sacado un gráfico al principio de la tarde con el resultado de aprovechamientos de madera de las comunidades autónomas y aparecía Andalucía con una cifra, me llama mucho la atención, de 49.000 metros cúbicos. ¿Vale? Este año ya superamos los 500.000, el año pasado también. Estamos hablando, como digo, de montes gestionados por la comunidad autónoma únicamente. Los montes de entidades locales que no gestionamos, desgraciadamente, no conocemos el dato muchas veces, o sea, nos falta mucha capacidad para dar una estadística afinada respecto de esos datos de aprovechamientos forestales de madera. Bueno, de esta superficie de 1.100.000 hectáreas que gestiona la comunidad autónoma directamente, más del 70% ya está ordenada. Desde luego hay una tradición ya desde hace más de 20 años de tener las ordenaciones en vigor y apoyándonos mucho en las licitaciones de empresas privadas. Es la empresa privada la que redacta y es los funcionarios y los medios propios de los que disponemos los que apoyan un poco la revisión de esas ordenaciones. Para entrar un poco a que entendáis cómo se estructura la gestión de los aprovechamientos en Andalucía, bueno, yo formo parte de la Dirección General de Política Forestal. En la Dirección General aprobamos unos modelos de pliego, coordinamos la respuesta de las delegaciones, impulsamos la certificación forestal, licitamos las ordenaciones de montes, pero los órganos de contratación son las delegaciones territoriales, las 8 delegaciones territoriales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua, agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía, que gestiona una parte importante de los aprovechamientos de la Junta de Andalucía. ¿En base a qué gestiona la Agencia de Medio Ambiente? Gestiona en base a un acuerdo que aprueba el programa de gestión, en el que se le atribuyen una serie de actividades. Entre ellas se le atribuye la gestión de los PGI. Supongo que lo habéis escuchado, los programas de gestión integral, que en Andalucía existen, creo que son 7, María José, si no me corriges, y esa gestión corresponde, por así decirlo, a la gestión de los aprovechamientos de la agencia. Suponen unas 160.000 hectáreas, el resto de esas 160.000 hectáreas lo gestiona, como digo, las delegaciones territoriales y son ellos los órganos de contratación, ¿vale? ¿Qué problemas nos encontramos con la gestión de los aprovechamientos? Ya digo, un poco todos, pero quería incidir en la falta muchas veces de información porque somos bastante deficientes en aportar una estadística real de lo que estamos obteniendo y eso realmente es un gran problema, yo lo veo así.
La ausencia de telematización nos hace llevar a esto, porque realmente parece que somos muy buenos planificando, como hemos dicho, tenemos un 70% de la superficie ordenada, pero somos muy malos, entiendo yo, en hacer un seguimiento de esas ordenaciones y en llevar un control de lo que se ejecuta y lo que no se ejecuta. ¿Vale? Aparte de eso, has hablado, Luis Ignacio, me parece, de la comunicación. Efectivamente, la comunicación fundamental. Creo que estamos identificando, y así se recoge en el anteproyecto de ley, se está recogiendo en distintas iniciativas que estamos impulsando, la necesidad de mejorar esa comunicación. Bueno, vamos a ver, creo que pasado mañana, más en detalle, distintas herramientas de telematización que utilizamos. Vamos a hablar algunas, de hecho, que estamos impulsando. Me ha dado mucha envidia ver la que tiene Navarra respecto de los aprovechamientos de las ordenaciones y la ejecución de las ordenaciones. La Rioja también tiene, nos falta una herramienta con un vector gráfico, le echamos mucho de menos. Vamos a desarrollar una aplicación para que subsane esa deficiencia. Pero la medida estrella que queríamos traer es la licitación que hicimos el año pasado, bueno, hemos adjudicado ya este año, de un contrato que ha ganado una UT de empresas para redactar, para elaborar lo que llamamos el Programa de Impulso a Aprovechamientos de Madera. La idea de ese programa es simplemente, en el tiempo breve que tenemos de desarrollo del programa, hacer un diagnóstico de la situación a nivel andaluz y una especie de auditoría, que sea una empresa privada la que nos diga qué está haciendo mal la Administración. No solamente la Administración medioambiental. Entiendo que hay muchas competencias de industria. De hecho, en Andalucía creo que la industria forestal ha sido como un poco el patito feo que no quiere ni medio ambiente ni quiere la consejería con competencias de industria, pero necesitamos hacer un diagnóstico para saber cuáles son los pasos que de aquí a los próximos años vamos a ir dando para ir desarrollando punto por punto lo que es la movilización del recurso madera. Ya digo que creo que estamos un poquito mejor de lo que estábamos, pero desde luego hay mucho todavía que hacer. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias, Rafael.